Buenas noches a todos y todas. Un nuevo encuentro de Bajo la Lupa, Estado y Seguridad en EVA TV. Aquí están, ahí abajo en el Zócalo, las redes para que vayamos conformando una comunidad de reflexión y también de discusión política respecto de los temas relativos a la seguridad pública. Hoy nos interesa abordar una cuestión que está en el tapete en estos tiempos, que es la militarización de la seguridad interior. Uno podría darle el título a este episodio, digamos, con un interrogante: militarización de la seguridad interior. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar este encuentro para tratar un tema complejo, pero que además tiene una historia institucional en la democracia argentina. La impresión que tengo es que además en los debates y contrapuntos que se están dando en función o a partir de la postulación del gobierno del presidente Milei de que las Fuerzas Armadas participen de manera regular en materia de seguridad pública, haciendo tareas policiales para el control del crimen, ahí se abrió una perspectiva y una serie de contrapuntos, fundamentalmente con algunos sectores de la oposición, como también organizaciones sociales y de derechos humanos, que se dan en un contexto muy particular. Ya veremos seguidamente cómo en la Argentina se construyó un consenso por el cual las Fuerzas Armadas no debían estar regularmente abocadas a tareas de seguridad interior. Solo en algunas circunstancias muy específicas podrían intervenir, y exclusivamente como Fuerzas Armadas, no como instituciones policiales. Pero hoy en la postulación del gobierno, en la formulación de la necesidad de que las Fuerzas Armadas se conviertan en instituciones con funciones policiales de control del crimen, se abre un episodio nuevo en este debate. Ha habido en los últimos 30 años intentos por remilitarizar la seguridad interior, por de alguna manera alivianar o derruir el consenso de desmilitarización de la seguridad que se fue construyendo en la Argentina en los últimos años, o por lo menos desde la instauración democrática. Pero nunca se dio esos intentos, esos esfuerzos e intentos que se inscribieron dentro de la Unión Cívica Radical, dentro del Partido Justicialista, pero que fueron minoritarios en esos momentos. Nunca esos contrapuntos, esos esfuerzos, esos intentos de remilitarización de la seguridad interior, no solo que no fueron exitosos, sino que además se dieron en un escenario en el cual no se ponía en tela de juicio el pacto democrático fundamental de la Argentina, que es: no volvemos para atrás. El pacto del nunca más. Ahora, la pulsión remilitarizante de la seguridad interior se da en un contexto político en donde despertaron los dinosaurios. Algunos dinosaurios tienen vocería y representación político-institucional en el Parlamento argentino, en el Poder Ejecutivo, y más que remilitarizar la seguridad interior, eso se da en un escenario en el que se está revalorizando positivamente la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Y esto se hace en un contexto en el cual se niega la existencia del terrorismo de Estado, se trivializa los hechos que ocurrieron a partir del año 76 y hasta nos quieren hacer creer que los criminales genocidas de la última dictadura militar fueron patriotas que liberaron a la Argentina de vaya a saber qué fuerzas maléficas en cuestión. Siempre hubo alguna acotada reivindicación de la dictadura, pero nunca tuvo la relevancia que tiene en este momento, no solamente por su insistencia, por su sistematicidad, sino porque son los propios funcionarios del gobierno, las más altas esferas del Estado, que están reivindicando esto. Por supuesto que hay reacciones. Desde el campo popular
hay reacciones. Y cuando digo campo popular, no me remito solamente al peronismo, me remito también a los sectores que continúan planteando el consenso de la no militarización de la seguridad interior dentro de la Unión Cívica Radical, por supuesto los compañeros de los partidos de izquierda, pero tenemos que, me parece a mí, hacer algo que no se está haciendo en la política nacional y hacer un poco de historia institucional para dar cuenta de alguna manera de cómo es que se llegó a ese consenso democrático de no intervención de las Fuerzas Armadas como policías en materia de control del crimen. O, digamos, de obstaculización definitiva de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior como labor regular. Esto comienza en el año 83. Quedaba claro que en la Argentina, a partir de la instauración democrática del 83, había un consenso muy grande, socialmente hablando, políticamente hablando, también por parte de los partidos mayoritarios, de que había que producirse dos cosas. Una revisión judicial de los crímenes del pasado dictatorial, y ahí había, si se quiere, algún tipo de disidencia sobre hasta dónde ir con esta revisión. Si ir hacia las cúpulas y algunos casos significativos y eximir de responsabilidad penal de esos crímenes que hoy entendemos como una política de genocidio, como actos de genocidio en las cúpulas militares, y eximir a los mandos medios y a los mandos bajos, bajo el principio de la obediencia debida y de distintos niveles de responsabilidad en el aparato represivo, o ir a una revisión integral al respecto. Y eso se dirimió en los juicios, en los idas y vueltas que hubo en la democracia argentina. Pero el otro aspecto en donde hubo un consenso político y social muy fuerte fue el aspecto de excluir a las Fuerzas Armadas de los asuntos de la política interna y particularmente de los asuntos de la seguridad interior. Cuando este consenso se construye en los primeros años después de la instauración democrática, esa reivindicación de la exclusión de la política de las Fuerzas Armadas se dio porque en verdad lo que nosotros queríamos neutralizar, los partidos políticos populares querían neutralizar, era la posibilidad de una retomada militar del gobierno, si se quiere, de una suerte de remilitarización del proceso político. Sin lugar a dudas, y se sabía muy bien acá en la Argentina, que habíamos tenido una transición hacia la democracia por colapso del poder militar. A diferencia de Chile y a diferencia de Brasil, donde los procesos transicionales fueron conducidos por las propias Fuerzas Armadas, donde el poder militar marcó la cancha de lo que fue el proceso de transición y donde de alguna manera determinaron el juego político postdictatorial. Acá en Argentina no. La guerra de Malvinas, digamos, colapsó el poder militar, y a partir del fracaso y de la derrota de la guerra de Malvinas se produjo, valga el concepto, la ciencia política lo acuñó de manera experta, el colapso de ese poder militar. Y se llevó adelante un proceso de transición donde las Fuerzas Armadas tuvieron un poder remanente importante, pero no fueron los actores determinantes del juego político. De hecho, gana la elección Raúl Alfonsín, una elección limpia, transparente, democrática, y fue la primera vez desde la existencia del peronismo que un partido político no peronista le gana al peronismo una elección democrática. O sea que fue un momento muy particular de la historia institucional argentina, y eso creo que de alguna manera signó la fortaleza de ese juego democrático. Pero la verdad es que Alfonsín no era un candidato querido, ese sector del radicalismo renovado que postulaba, digamos, la revisión de los actos del terrorismo estatal, que planteaba una reforma y modernización de las Fuerzas Armadas, no era el candidato preferido por lo que quedaba de esas Fuerzas Armadas con poco poder político. De hecho, no pudieron impedir algo que sí se impidió en Brasil y sí se impidió en Chile, que fue el proceso de revisión judicial
de los crímenes cometidos durante la dictadura. La Argentina ha sido un ejemplo internacional de juicios por la responsabilidad de los mandantes de esa dictadura en el genocidio que han llevado adelante, fundamentalmente sobre organizaciones populares, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes políticos de los partidos que representaban, digamos, a ese pueblo fuertemente activado allá por los años 70. Que ese fue el gran cometido de la dictadura, desactivar la movilización popular de todos estos actores a los efectos de implementar un modelo económico y yo diría una estrategia de transformación social que es la que nosotros conocemos. Hubo política para la economía y hubo política dictatorial de genocidio para un modelo económico de valorización financiera, la destrucción de la industria y la transformación de la sociedad argentina. O sea que fue una dictadura muy transformadora desde ese punto de vista. Pero colapsaron, porque las Fuerzas Armadas eran parte de la expresión de la política argentina, fragmentadas, con muchas disputas internas. Digamos, Galtieri llega al gobierno a través de un golpe de Estado en donde se asociaron la línea dura del ejército con la Marina. El proyecto de invasión de las Islas Malvinas no se trataba de una estrategia de inserción internacional o de resolución de un conflicto histórico de reclamo de nuestro territorio, sino que se inscribió en un proyecto político de poca monta de estos militares que pretendían perpetuarse en el poder y querían neutralizar lo que había iniciado otro sector del ejército, que es la apertura democrática en la Argentina. Les salió mal y tuvieron que democratizar, les guste o no. Y ahí se llevó adelante un proceso de revisión judicial fenomenal, con idas y vueltas, ¿no? Digámoslo, en la etapa final del alfonsinismo se puso un coto a esa revisión judicial que había sido ordenado por la Cámara Federal, que juzgó a las juntas militares en aquel famoso punto 30 que dijo no habría que parar la revisión judicial en estos comandantes y en estos altos jefes militares. Ahora la revisión judicial tiene que ir para abajo, a los mandos bajos. Alfonsín pretendía que la propia Cámara Federal le pusiera un coto a estas cosas, pero no, la justicia no aceptó eso y entonces terminamos un tiempo más tarde en la ley de punto final y unos meses más tarde en la ley de obediencia debida, tratando de imponer, digamos, una revisión limitada. Siempre estaba ahí la interpretación de la tensión de los militares y la retomada de los militares del poder político. Pero ya no había condiciones para ello y entonces había una suerte de disputa entre el radicalismo y la oposición, fundamentalmente ya el peronismo renovado, por ir a una revisión judicial a fondo al respecto. Pero el otro gran tema es un tema en donde nos hemos puesto rápidamente de acuerdo, que es qué lugar le tenemos que dar a las Fuerzas Armadas en la institucionalidad democrática en la Argentina. Y ahí tuvimos como primera expresión la ley, podemos poner el primer slide, la ley 23.554, la ley de defensa nacional, que fue una ley largamente debatida en el Parlamento argentino, pero que ya sentó las bases institucionales del sistema de defensa nacional. Y allí, en esa ley, que fue aprobada por consenso, año 1988, gobernaba Alfonsín y el radicalismo era un partido que aceptó este conjunto de pilares y los postuló, los sostuvo, los llevó, pese a que ya había algunos dirigentes radicales y algunos funcionarios en la estructura ministerial de defensa que no veían con buenos ojos estas limitaciones funcionales en las Fuerzas Armadas, que son a las que me voy a referir ahora, porque en ese plexo normativo que fue consensuado con el peronismo y otros partidos del campo popular, claramente instituía a las Fuerzas Armadas como un instrumento de la defensa nacional, solo un instrumento de la defensa nacional, no como un instrumento de la seguridad interior. A ver, aclaremos esto. ¿Qué significaba que las Fuerzas Armadas se convertían en la institución militar de la defensa nacional? Que eran la institucionalidad preparada para la guerra frente a un conjunto de eventos muy particulares, que eran agresiones externas.
Algunos sectores de la derecha dicen, bueno, un grupo narcotraficante desde afuera que ataca a la Argentina sería una agresión externa. No, 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 no. El legislador, los radicales en el debate parlamentario, los peronistas renovadores en el debate parlamentario, dejaron claramente sentado que el concepto de agresión externa se refería a aquella famosa resolución del 79 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establecía que la agresión externa en lo que es la política internacional debía entenderse como la agresión de las Fuerzas Armadas de un Estado contra otro Estado, o una agresión de una fuerza no estatal irregular de una envergadura semejante a lo que sería un ataque militar estatal sobre otro Estado. Quedaba muy claro que las Fuerzas Armadas entonces eran solamente un instrumento militar para neutralizar un eventual ataque armado de otro Estado sobre la Argentina, con sus Fuerzas Armadas regulares. No a los efectos del buen entendedor y lo que dijo el legislador cuando instituyó, digamos, en el artículo 2, la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Acá está claro. Recuerdo en la revisión de aquel debate, el senador Berongaray, de La Pampa, uno de los cuadros más formados del radicalismo, fíjense qué dirigente político, no era un experto en materia de seguridad pública, hizo una defensa fenomenal de la ley. Él explica con total certeza el concepto de agresión externa. Si volvemos a poner el slide, podemos continuar con el artículo 4. Y dice esto que es fundamental, dice: para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa la defensa nacional con la seguridad interior. Ahí el consenso político radical peronista y del resto de las fuerzas políticas es: señores, la defensa nacional no abarca problemas vinculados a la seguridad interior. La seguridad interior debe estar regulada por una norma específica y la seguridad interior hace referencia a lo que va a ser el esfuerzo de intervención de las fuerzas de seguridad y los cuerpos policiales federales. Si podemos ver el slide siguiente para ir siguiendo este debate, fíjense esto, se complementaba esta idea donde ya se está restringiendo el rol de las Fuerzas Armadas a los temas de defensa nacional frente a agresiones de origen externo, y acá, digamos, se apuntala lo que decíamos anteriormente. La defensa nacional nada tiene que ver con la seguridad interior, pero todavía no sabíamos qué era seguridad interior porque no había una ley que regulara eso. Estaba vigente solamente la ley, digamos, de seguridad nacional de Longaniato. Había que reemplazar eso, que fue la tarea siguiente. Pero antes, en el artículo 15, dice: el organismo de mayor nivel de inteligencia de las Fuerzas Armadas proporcionará la información y la inteligencia necesaria a nivel de Estrategia Nacional de la Defensa. Y culmina con un párrafo tremendo que dice: las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de los organismos de inteligencia militares. Lo que estaba diciendo el legislador, el consenso político de entonces es: la inteligencia militar no puede hacer inteligencia sobre asuntos internos. Tiene que hacer solamente inteligencia sobre eventos que hagan circunstanciales agresiones de origen externo. O sea, con esta ley de defensa nacional lo que hizo el gobierno y la oposición, fundamentalmente, mayoritariamente peronista, es institucionalizar a las Fuerzas Armadas como un instrumento de la defensa nacional exclusivamente para atender agresiones de origen externo. Muy bien. Lo que siguió fue la tarea pendiente que ya de alguna manera mandaba a realizar la propia Ley de Defensa Nacional, que es una legislación que regulara, y esta es la legislación que hoy está en tela de juicio por parte del gobierno de Milei, la seguridad interior. Y eso se logra en enero del año 1992, pero el debate más profundo de esta ley, que es la ley 24.059, se dio en el año 1991. A mí me tocó personalmente asistir a esos debates porque ya era asesor parlamentario y, por supuesto, uno
se pone nostalgioso porque el nivel del debate político en las comisiones y después en el recinto sobre esta legislación dista mucho de los debates que hoy presenciamos en el Parlamento argentino. Pero pongamos ese slide. En esta ley lo que se hace, se establecieron las bases institucionales del sistema de seguridad interior y en ese marco del Esfuerzo Nacional de Policía. Era la ley que regulaba, digamos, la seguridad interior. Piénsese bien, en ese momento todavía no teníamos altas tasas criminales, fundamentalmente de delitos contra la propiedad. El problema de la inseguridad no estaba instalado en la Argentina como un problema de primer orden a nivel social y a nivel político. Eso se da en la segunda mitad de los 90, faltan unos años. Entonces, cuando se hablaba de seguridad interior, no se estaba hablando de la problemática criminal, como lo podríamos entender hoy, sino que se estaba hablando básicamente de conflictos internos. Lo que estaba muy en boga ahí era, digamos, las conflictividades políticas que se daban en la Argentina fundamentalmente. Entonces, todo lo que es la ley 24.059, digamos, regulaba ese tipo de principios. Dice, Esfuerzo Nacional de Policía. Sí, ahí ya coloca a las policías como el instrumento de la seguridad interior. Entonces tenemos Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Seguridad Interior, instituciones policiales. Todas en un sistema institucional federal, cuando conformamos este sistema nacional de policía, hablábamos de las policías provinciales, pero también del sistema federal de seguridad pública. En aquel momento conformado por 3 instituciones: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, 2 fuerzas de seguridad, fuerzas intermedias, y el único cuerpo policial a nivel federal era la Policía Federal Argentina. Unos años después se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es lo que completa hoy el sistema federal de seguridad pública. Pero en esa, volvemos a poner el slide, en esa institución pasa algo interesante. Se regula la anterior, si es posible, no, o la posterior. Ahí, miren esto es volvemos a la anterior, perdón, le pido disculpas. Reguló la intervención también, y esto es interesantísimo, en la parte final de la Ley de Seguridad Interior. Dejemos este slide mientras voy dando la explicación. No solamente se estableció todo lo que es el elemento fundamental de la seguridad pública, que es la estructura de conducción del sistema federal policial. Esta no es una ley de policía, es una ley de política institucional sobre la seguridad pública y sobre el sistema policial. Esta es la virtud de esa ley, en la que participaron técnicos, había en aquel momento, están todavía, son los viejos lobos de mar de estas grandes discusiones, los queridos compañeros al respecto y viejos dirigentes políticos también. Digamos, era imprescindible que antes que definir el sistema policial se definiera quién conduce ese sistema policial. Y ahí se establece toda una institucionalidad de conducción político-institucional. Todavía no existía el Ministerio de Seguridad, reitero, porque el problema de la seguridad no estaba colocado en la agenda política. Tampoco había un Ministerio de Seguridad Interior, estaba el Ministerio de Interior. Y se colocó en el Ministerio de Interior y en la Secretaría de Seguridad Interior, digamos, la alta gerencia y conducción político-institucional de las políticas de seguridad interior, pero también del propio sistema institucional policial. O sea que el grueso de la ley es esto que estoy diciendo. Fíjense qué ley maravillosa. Y en la parte final de esta ley se establece cuándo, en situaciones excepcionalísimas, las Fuerzas Armadas podrían intervenir en asuntos de seguridad interior solo de manera acotada, excepcional y nunca como institución policial, sino como instituciones armadas. A ver, ¿en qué circunstancias? Primero, artículo 27. El Ministerio de Defensa dispondrá, en caso de requerimiento del Comité de Crisis, la Ley de Seguridad Interior creaba un Comité de Crisis en caso de conmoción interna o de un conflicto en materia de seguridad importante. ¿Recuerdan la crisis en Santiago del Estero, la crisis en Corrientes? Estaban pensando los legisladores y los dirigentes políticos en ese tipo de crisis. No hizo falta la convergencia de las Fuerzas Armadas al respecto, pero estábamos hablando se estaba pensando en conflictividades que tuvieran que ver fundamentalmente con eventos que pudieran desembocar en una situación de conmoción interior. Entonces,
ahí se convocaría el comité de crisis. El comité de crisis estaba constituido por las autoridades políticas y por los mandos policiales federales y provinciales superiores. Si este comité de crisis, frente a un evento de esta envergadura, requiriese la participación de las Fuerzas Armadas en apoyos a las operaciones de seguridad pública, lo podría hacer exclusivamente, fíjense acá, las materias: servicio de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como elementos de ingenieros y comunicaciones. Es lo que habitualmente se dice apoyo logístico, que está mal. Porque acá en este artículo no está diciendo, dejemos el slide mientras yo voy dando la explicación, en este artículo no está diciendo concretamente apoyo logístico. El apoyo logístico es un apoyo general en todo tipo de operación. Acá está especificando en qué pueden las Fuerzas Armadas, a requerimiento del Comité de Crisis, intervenir. Vale decir, si en una operación en materia de seguridad interior se requiere elementos de sanidad, apoyo de intendencia, la construcción de un puente, algún tipo de, digamos, respaldo de las unidades policiales intervinientes a través de comunicaciones, lo puede hacer. Pero como se ve claramente, digamos, evidentemente no estamos hablando de tareas operacionales. El artículo 28 es la segunda hipótesis de intervención excepcional. Y acá, ¿qué tenía el legislador? Y esto fue muy debatido en las comisiones. Tenía presente el ataque del MTP al cuartel de La Tablada, estaba ahí. Entonces dice el artículo 28, todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, no el atentado de una fuerza militar externa, eso es una agresión externa, sino todo atentado como, digamos, el ataque del MTP en el caso del cuartel de La Tablada, todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud de la defensa de la nación, porque ataca a una unidad militar, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior. En esos casos, entonces, a los efectos de preservar la Fuerza Armada y restablecer el orden dentro de la jurisdicción militar, las Fuerzas Armadas estaban habilitadas para repeler ese ataque. Bueno, por supuesto, no van a esperar que en todo caso llegue la policía y haya una orden judicial de intervención para conjurar eso. Llegó a tal punto el debate dentro de las comisiones y se reflejó, digamos, en el debate, en la sesión que precedió la sanción de este plexo normativo, que también si hay un ataque desde afuera del cuartel hacia adentro del cuartel, se podría extender la jurisdicción militar hacia aquel lugar donde se producía el ataque, aunque salga de los límites del cuartel. Hasta ese punto. Pero acá también estamos hablando ya de un paso más. Ahí podrían repeler, digamos, la actuación, pero siempre lo harían como Fuerza Armada, en términos generales. Vamos al siguiente evento, que acá está lo que está en discusión. En el artículo 31 está la tercera forma de intervención excepcional. Ya estamos en otra situación. Dice, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente. Acá, restablecimiento de la seguridad interior. Pero dice, a ver, el presidente puede considerar cualquier evento, aún un presidente sin criterio o una presidenta sin criterio, pues cualquier evento como, digamos, un evento de suficiente gravedad como para hacer intervenir a las Fuerzas Armadas. Pero en realidad esto va a estar atado a algo importante, que es la declaración del estado de sitio. O sea que lo que está haciendo referencia acá es un caso de conmoción interior. Porque en el artículo siguiente, en el 32, dice a los efectos del artículo anterior, el presidente de la Nación, en uso de sus atribuciones contenidas en el artículo 86, inciso 17 de la Constitución Nacional, dispondrá del empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, referida en el artículo 31, en el anterior, previa declaración de estado de sitio. Y el estado de sitio se declara en la Argentina frente a un caso de conmoción interior. Y ahí, digamos, funciona la institucionalidad del Congreso. El estado de sitio lo declara el Congreso. Eventualmente lo declara el
el presidente cuando el Congreso no está en sesiones ordinarias, pero después tiene que ser ratificado para que tenga vigencia por el propio Congreso. Estamos hablando de una situación excepcionalísima. Conmoción interior se da cuando alguno de los poderes provinciales o alguno de los poderes federales no pueden ejercer plenamente sus funciones en un caso concreto. Estamos hablando de un evento de extrema gravedad, no de una banda de narcotraficantes violentos, de un conjunto de piqueteros violentos, de protestas y manifestaciones importantes, ni mucho menos de pueblos originarios que reclaman por derechos reconocidos constitucionalmente, como la derecha habitualmente les llama a esto. Estamos hablando de casos extremadamente complejos. Vean ustedes cómo en realidad entonces en la Ley de Seguridad Interior lo que se hace es decir, a ver, las Fuerzas Armadas solo pueden colaborar con las fuerzas de seguridad ante un requerimiento en algunos servicios determinados, que no eran servicios operacionales, pueden conjurar un ataque hacia una unidad militar por parte de algún agrupamiento ilegal o de algún grupo armado externo me refiero a externo al cuartel, digamos, o en este caso pueden intervenir como Fuerzas Armadas en materia de conjuración frente a un caso de conmoción interior previa declaración de estado de sitio. Reitero, previa declaración de estado de sitio. Es decir, un caso excepcionalísimo y de altísima gravedad, lo cual es lógico que el Estado eche mano a las Fuerzas Armadas frente a un evento de esa complejidad. Sigamos con el slide siguiente. Y acá se da y se completa, digamos, la saga institucional de estos legisladores y dirigentes políticos. En los supuestos excepcionales precedentemente aludidos, es la última hipótesis que habíamos citado, el empleo de las Fuerzas Armadas se ajustará además a las siguientes normas. Ahí cita varios preceptos, pero uno de ellos es: tratándose la referida intervención, agrego yo, en el presente artículo de una forma excepcional de empleo que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas. Vale decir, las Fuerzas Armadas no se tenían que preparar ni doctrinariamente, organizativamente, funcionalmente como policías, sino que iban a intervenir en esos eventos como Fuerzas Armadas, con los elementos adecuados para, digamos, la envergadura y complejidad del acontecimiento que tendrían que conjurar, controlar o neutralizar. Esto es interesante porque acá es como que se cierra esta discusión. Por lo menos había, reitero, sectores minoritarios de los gobiernos radicales, peronistas, que postulaban esto. El menemismo tuvo un montón de funcionarios que querían modificar esto para colocar a las Fuerzas Armadas dentro del marco de tareas regulares en materia de seguridad interior. Pero también tuvo funcionarios al frente, inclusive del Ministerio de Defensa, como el ministro Camilión, que rechazaban esto. Fíjese, un ministro que había sido funcionario, canciller de la dictadura, pero aún así, con la expertise que tenía él en el ejercicio de la diplomacia en conflictos internos como el de Chipre, él fue funcionario en Chipre de organismos internacionales, él sabía de la gravedad de la intervención de las Fuerzas Armadas en eventos de seguridad interior y era un funcionario menemista que rechazaba puntualmente este conjunto de intervenciones. También se dijo en aquel momento, la embajada norteamericana banca la militarización de la seguridad interior. A ver, Estados Unidos es un país complejo. Debemos decir que el Comando Sur planteaba la militarización de la seguridad interior en el caso de la Argentina, pero el Departamento de Estado no. Entonces, también ahí había una suerte de contrapunto, para que no tengamos lecturas lineales. Esto igual se abrió una discusión importantísima en todos estos años, particularmente cuando cae el gobierno de la Rúa, cuando renuncia de la Rúa. De la Rúa, unos días antes de renunciar, en medio de esa conflictividad en diciembre del 2001, convoca a los jefes militares. El jefe del ejército, Brinsoni, venía coqueteando con esto de asumir responsabilidades policiales y en materia de seguridad interior, y de la Rúa les dijo: necesito que intervengan y pongan órdenes en la calle. Y los jefes militares al unísono, incluido Brinsoni, le dijeron: si declaran estado de sitio dentro del marco de la Ley de Seguridad Interior, haremos lo que el Congreso y el Poder Ejecutivo dicte, pero solo lo haremos dentro del marco de la ley. Con lo cual, fíjese usted, la respuesta militar fue una respuesta,
digamos, institucional, de salida institucional, y de hecho fue lo que ocurrió, hubo una salida institucional. Pero siempre quedó eso. De hecho, el ministro, digamos, de la Rúa de Defensa, Horacio Jaunarena, una persona de bien, una persona que ha cumplido un rol importantísimo en la democracia argentina, era bastante partidario de revisar este tipo de cuestiones y ha escrito mucho al respecto y ha tenido postulaciones al respecto, como también lo tuvo funcionarios del gobierno siguiente de Duhalde. Jaunarena siguió siendo el ministro de Duhalde en ese periodo de transición hasta el año 2003 y de alguna manera, reitero, Jaunarena y otros funcionarios del dualdismo también planteaban algo al respecto. Miguel Ángel Tomás, fíjense qué particular, Miguel Ángel Tomás era diputado nacional cuando se instituyeron estas leyes que prohibían a los militares la intervención en seguridad interior, pero creía que frente ya a las problemáticas criminales, ya estábamos frente a cuestiones severas desde el punto de vista criminal, digamos, las Fuerzas Armadas tenían que tener algún rol en esa materia. No es que plantearan ellos abiertamente esto, pero daba lugar a algo, un poco el argumento era lo que en algún libro yo denominé tesis de la disponibilidad. ¿Qué es? A ver, tenemos un problema criminal cada vez más complejo y de amplia envergadura. Tenemos violencias delictivas ya avanzado, digamos, este siglo de relevancia. Tenemos fuerzas de seguridad que a veces se muestran incapaces de controlar el crimen o comprometidas con el crimen. Por ende, y tenemos fuerzas militares que algunos de sus servicios podrían intervenir o cooperando o, digamos, interviniendo, participando de manera directa en la conjuración de ciertos eventos criminales, por lo menos los más complejos, como el crimen organizado. Entonces, por un lado tengo una necesidad institucional y, si se quiere, un vacío institucional, y por otro lado tengo, digamos, fuerzas ahí disponibles, por eso la he denominado la tesis de la disponibilidad. ¿Por qué no fortalecemos la capacidad de uso de la fuerza del Estado haciendo algún grado de reconversión de estas Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y vamos unificando esta cuestión? Bueno, esa tesis de la disponibilidad fue una tesis que significó un contrapunto muy importante hasta un momento determinante que fue la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional. Néstor Kirchner, digamos, hizo algo maravilloso para un presidente democrático. El general Brinsoni, que en los primeros días del gobierno de Néstor Kirchner siguió siendo el jefe del Estado Mayor General del Ejército, pretendía parársele de mano al presidente, dirían los pibes, ¿no? E hizo una serie de alocuciones no reservadas, sino de carácter público, y Néstor Kirchner lo echó. Lo echó públicamente haciendo una reivindicación de la conducción política de las Fuerzas Armadas y le dijo: no les tengo miedo y yo los voy a conducir políticamente. Pero lo otro que hizo Néstor Kirchner es llevar adelante una serie de políticas en materia de defensa nacional, particularmente con la que yo considero que ha sido la mejor ministra de Defensa Nacional de la democracia, que fue Nilda Garré. Nilda Garré asume el Ministerio de Defensa en diciembre del año 2005, era embajadora del Estado argentino en Venezuela, extraída aquí para que asuma digamos, ese ministerio. Se había producido una serie de eventos que dieron cuenta de que ella tenía que hacerse cargo de ese ministerio, todo un gesto político, en un ámbito de machotes. Néstor Kirchner designó la primer mujer ministra de Defensa en la Argentina. Fue todo un gesto político-institucional, pero además una compañera del peronismo con un compromiso militante muy importante y que históricamente había pertenecido a la izquierda peronista, para decirlo, la gran izquierda peronista o el peronismo transformador de los años 70, y que tenía una mirada muy integral sobre esto, muy reivindicatoria de lo que es la exclusión de las Fuerzas Armadas en materia de defensa nacional. Y ahí Nilda emprendió un proceso de ordenamiento institucional en la relación entre gobierno y Fuerzas Armadas. Y en ese ordenamiento emite algo que fue muy importante, que es el decreto 727. Ese decreto del año 2006 fueron los primeros meses. Eso se elaboró apenas Nilda Garré llegó a la gestión ministerial.
Yo he tenido la suerte, en ese momento me desempeñaba como interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estamos construyendo la PSA, bajo la conducción de Néstor Kirchner, pero Nilda Garré pidió la colaboración nuestra. Yo era una persona muy allegada, digamos, políticamente al espacio político de pertenencia de Nilda Garré, y entonces ahí hubo una consulta, la autorización del presidente Néstor Kirchner para que nosotros colaboráramos con Nilda Garré. De hecho, fue Germán Montenegro, que va a ser el próximo invitado, el invitado del próximo episodio en Bajo la Lupa, y lo vamos a tener hablando de estos temas a Germán Montenegro. Fue allá, convergieron en el ministerio y se elaboró este decreto. Que este decreto, ¿por qué era importante? Porque la ley de defensa nacional nunca se había reglamentado. Entonces, de alguna manera, dejaba abierta la posibilidad de darle alguna atribución en materia de seguridad interior a las Fuerzas Armadas por vía reglamentaria, haciendo una interpretación un poco porfiada, digamos, amplia del concepto de agresión externa. Entonces, los que postulaban la necesidad de que las Fuerzas Armadas asumieran responsabilidades en materia de seguridad pública frente a las problemáticas criminales, decían el narcotráfico, eventualmente el terrorismo. Ustedes piensen que en el año 2001 tuvimos los atentados a las Torres Gemelas. Ahí, digamos, se emocionaron estos sectores de derecha y dijeron, ven, tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos las Fuerzas Armadas tienen prohibición de intervención en materia de seguridad interior. Pero ellos postulaban, el problema del terrorismo es tan grave y del crimen organizado que controla poblaciones, regiones y que gobierna, digamos, sectores de los países, no pueden ser atendidos por las policías, tienen que ser atendidos por las Fuerzas Armadas. Entonces, postulaban que de alguna manera la envergadura de estas amenazas, o mejor, nuevas amenazas, requerían la intervención militar. Entonces, lo que querían era elongar como chicle el concepto de agresión externa y decir, como estas organizaciones son de carácter transnacional, estarían incursas en agresiones de origen externo. Por ende, vía reglamentaria podíamos de alguna manera habilitarlas. Entonces, con Nilda Garré, con Germán Montenegro, elaboramos este decreto. Se elaboró este decreto que neutralizaba esa posibilidad. Por eso este decreto, digamos, es un decreto donde las Fuerzas Armadas definitivamente son excluidas de intervenir en materia de seguridad interior. En el decreto propiamente dicho, lo que hacemos, definimos claramente lo que es agresión de origen externo. Es decir, tomamos la exégesis de la Carta de Naciones Unidas sobre lo que es agresión exterior y la llevamos al decreto. Yo creí siempre que no hacía falta hacer esto, porque el legislador había sido claro, pero dado que se daba esta discusión porfiada y que se intentaban colar por los laterales los voceros de esta militarización, bueno, se decidió hacer este decreto. En el próximo slide, ahí ya vamos a ver, dice, el sistema de defensa nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento y en la previsión de las adquisiciones de equipo y o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior. Punto. Y aparte, en el decreto se definía claramente, cuando se habla de agresión de origen externo, ponemos el slide siguiente, cuando se habla de agresión de origen externo, lo que se está hablando acá es básicamente de agresión de un Estado sobre la Argentina. Bueno, en fin, este decreto, ¿qué pasó en la historia institucional? Fue derogado por Macri, fue modificado por Macri en el año 2018. Fue modificado quitándole esta prescripción acerca del concepto de agresión externa. ¿Para qué? Bueno, al final ratificaron las sospechas que nosotros teníamos. Sobre la base de una lectura amplia del concepto de agresión externa, iban a colar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Entonces sacaron esas prescripciones que estaban en el decreto 727, lo modificaron y dejaron afuera, digamos, dejaron abierta la posibilidad de que por vía reglamentaria se colaran, digamos, las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Pero como esto es tan efusivo en la política argentina, se emprenden estas movidas
gracias a Dios, a veces tenemos una derecha un poco berreta, entonces mucho relato y poca institucionalidad, y esto al final nunca se concretó. Cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández, posterior al de Macri, digamos, se tomó la decisión de restituir el decreto 727. Y en eso estamos. Ahora, la ministra Patricia Bullrich, por iniciativa de ella, el gobierno, y de Petri, que es el empleado de Patricia Bullrich, que es el ministro de Defensa, una persona absolutamente ignorante de los temas defensivos militares, que lo mejor que ha hecho a lo largo de estos meses es disfrazarse de militar, simulando que a través de ponerse un mameluco de un piloto aeronaval o un traje de piloto de la Fuerza Aérea o un gorro de la Marina o un traje del Ejército, eso es conducción política. Simulando que eso es conducción política. Es una payasada en términos generales. Pero el gobierno envió, bajo el influjo de ellos dos, un proyecto de intervención regular, de modificación proyecto de ley, de la Ley de Seguridad Interior, habilitando de manera regular las Fuerzas Armadas, no en tareas de seguridad interior, sino habilitando a las Fuerzas Armadas en la conjuración del terrorismo, dejando abierta la definición de terrorismo, que ni siquiera Naciones Unidas la adopta, por la complejidad que tiene una definición de eso, a etiquetar como terrorismo cualquier cosa, más o menos cualquier cosa. Con lo cual, esto abre la puerta a los demonios. Yo entiendo que esa legislación no va a pasar el tamiz del Parlamento y que al mismo tiempo, digamos, requiere una discusión mucho más profunda de estas cuestiones. Se está llevando adelante esa discusión en las comisiones de defensa de ambas cámaras. Me extraña enormemente que no la hayan citado a Nilda Garré a exponer al respecto, que fue la mejor ministra de Defensa de la Argentina, sin lugar a dudas, con relación a sus precedentes y con relación a sus sucesores. Pero lo que sí es cierto es que este es el marco en el cual se está discutiendo esto. Lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas hoy están devaluadas materialmente, son Fuerzas Armadas pobres, Fuerzas Armadas que han sido desarmadas de hecho. Son Fuerzas Armadas que en el papel administrativo tienen una relevancia que no tienen en lo que es la operatividad y en la estructura orgánica concreta. Son Fuerzas Armadas que no tienen capacidad financiera para llevar adelante sus propias tareas defensivo-militares, mucho menos para poder afrontar este tipo de labores. Pero el elemento más importante es, si intervinieran las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública frente al evento del terrorismo o cualquier circunstancia o hipótesis de participación frente a cualquier evento criminal, tiene que saberse que las reglas de aplicación que tienen que tener como cualquier institución que ejerce el rol de policía es el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y las Fuerzas Armadas no están capacitadas, no conocen, no saben lo que es el trabajo policial ni en materia preventiva ni en materia investigativa. Con lo cual tendrá que, si se da la hipótesis de intervención regular de las Fuerzas Armadas para afrontar temas de seguridad interior, en este caso el tema del terrorismo, tendrá que haber un proceso de reconversión institucional muy profundo, por lo menos de algunos servicios militares, de algunos servicios que sean los más cercanos a una labor policial, pero esto requiere una transformación en materia doctrinaria, de procedimientos, protocolar, pero también de capacitación y de despliegue organizativo y funcional. Es decir, es la reconversión de un aparato que está preparado para llevar adelante la guerra frente a un ataque de otro Estado de origen externo, a convertirlas en policías que van a tener algún tipo de evento frente a problemáticas criminales. Y les puedo asegurar que más allá de lo que diga una ley, por supuesto, y también de lo que pueda llegar a decir la reglamentación de una eventual ley, los jueces, por lo menos los jueces que son autónomos, que están apegados al Estado de Derecho, cuando tengan que revisar la actuación militar en esa materia, van a tener el Código Penal en esta mano y van a tener el Código Procesal Penal en esta mano.
Y quiero decirles que más allá de que haya algún tipo de resolución administrativa de la ministra de Seguridad, del ministro de Defensa, diciendo que los militares que actúen en esta circunstancia no se les aplicará este conjunto de plexos, cualquier juez puede decir esto es inconstitucional, esto es ilegal, yo voy a aplicar el criterio establecido por lo que es la aplicación de la norma penal y va a imponer esa circunstancia en cualquier eventualidad, y es lo que debería ser. Con lo cual, lo que estoy diciendo, entre otras cosas, es que el principio de intervención frente a un hecho de fuerza protagonizado por las Fuerzas Armadas, un enfrentamiento armado, por ejemplo, en un control automotor, digamos, o en cualquier circunstancia, lo que el juez va a estar mirando todo el tiempo es el principio de la legítima defensa, el inciso sexto del artículo 34 del Código Penal. No hay tutía. Para que un militar no sea punible, como para un policía o un ciudadano no sea punible, el delito que cometió, ese delito está eximido de esa punición si se dan ciertas circunstancias, si es objeto de una agresión ilegítima, si utiliza para defenderse medios adecuados, imprescindibles y yo diría proporcionados a la agresión ilegítima que recibió y si no hubo una provocación previa por parte del funcionario o del ciudadano que se defiende. Estos principios son liminares. Y si no, pregúntenle a Chocobar qué bien que le fue, digamos, siguiendo los consejos de la ministra Bullrich. Bueno, son los temas que tenemos en cuestión y son los temas que espero que la clase política argentina esté a la altura. Si no la clase política argentina, por lo menos el peronismo, que tiene algunos próceres que en esta materia, digamos, saben y saben de verdad. Espero que estas experiencias que yo cité acá estén en el candelero, en la discusión, porque ¿saben lo que pasa? En la Argentina es tan fugaz la política que lo que pasó hace 20 años parecería que pasó hace 100. Entonces, el relato de las redes, el cocoliche cabaretero que estamos asistiendo del gobierno en materia legislativa y los simes y diretes de la interna del partido oficial desdibujan por completo esta historia institucional y los debates nunca son profundos. Y el peronismo tiene mucho para decir en esta materia. Los grandes hacedores de esta legislación, que ha sido un consenso en la democracia argentina, son dirigentes, técnicos, funcionarios del peronismo que están vivos, que están acá, que están vigentes, pero que no son convocados para debatir estos temas. Así que yo llamo la atención a la dirigencia peronista para que preste atención a esta gente y no hagamos curanderismo en esta materia. Reitero, no hagamos curanderismo de redes en esta materia. Muchísimas gracias, será hasta el próximo encuentro.